El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática va a votar en contra de este dictamen. No solo por razones de forma, por razones de fondo, sino también por razones de origen. Vamos a hacer memoria. Hace 4 años o más, y los invito a que vean los medios de comunicación, cuando los entonces presidentes municipales Carolina Gudiño Corro, Salvador Mansur y Marcos Isleño promovieron en la Junta de Gobierno del SAS a José Ruiz Carmona como titular del mismo, hubo voces en contra y se dieron cuenta que no podían tomar protesta. ¿Por qué? Porque la ley de aguas del estado de Veracruz le impedía a esta persona ser el titular. Tenía el requisito que para ser titular del organismo, lo decía la ley, había que tener la experiencia de 5 años en el ramo y que además tenía que tener la profesión y la cédula de ingeniero con especialidad hidráulico. Hasta ese entonces se tenía entendido que ese señor ni siquiera tenía profesión. Su único mérito había sido ser bufón y cargarle la maleta en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, al exgobernador Fidel Herrera Beltrán. Y así se presentó una iniciativa para reformar la ley de aguas del estado de Veracruz y hacer un traje a la medida para que este personaje ocupara la titularidad del SAS. Y ahí vino el desastre. En la forma que comentaba Julen, ese día, el día 30 de diciembre, los que vinieron a explicar ese diagnóstico nos dijeron, a los diputados ahí presentes, que el desastre financiero del organismo comenzó en el año 2009 y que se incrementó en los últimos 2 años. Que hasta 2009 el SAS era un organismo autosustentable, que podía recuperar casi 900 millones de pesos al año, que además hasta ese año podía tener utilidades de alrededor de 24 millones de pesos por año. Después vino el desastre. ¿Por qué los ciudadanos de Veracruz, de Boca del Río y de Medellín van a tener que pagar la deuda que tiene el organismo? Que ahí se dijo de casi 900 millones de pesos. Y que además, para poder hacer obra pública, se necesitan 5,000 millones de pesos. ¿Por qué los que habitamos en esa ciudad vamos a tener que ser sujetos al aumento de las tarifas si no somos los ciudadanos de Veracruz los responsables de ese desastre financiero del organismo que, repito, era autosustentable y tenía superávit? Y así lo dijeron los que expusieron ese diagnóstico, que además quiero agregar, a mí me da gusto que lo tenga el diputado Zarrabal ese diagnóstico, pero yo lo solicité por escrito y nunca me lo dieron. Entonces, ahí está el fondo del problema, ahí está el dedo en la llaga. Pusieron una persona impreparada, sin capacidad profesional y técnica, a dirigir un organismo. Lo pusieron porque le caía bien al exgobernador y porque después se dedicó a operar
en las campañas políticas en las anteriores elecciones. Eso hay que decirlo. Y por último, decirle a los ciudadanos y a los medios de comunicación que eso también es un tema de conciencia. Que cuando caminemos por las calles de Veracruz, se le diga a la gente cuando suban las tarifas que yo no voté por la privatización y que yo no voté por encubrir a José Ruiz Carmona. Es cuanto, señora presidenta.